Bueno, el tema que vamos a abordar es unidad económica agropecuaria. Los contenidos que vamos a ver son la definición, algunos conceptos legales, métodos de cálculo, la comparación de los métodos, cómo es la dinámica del concepto y por último algunas aclaraciones de la D1-2017 de... Entonces, por último sería la resolución 1-2017 de la Dirección de Bioeconomía y Desarrollo Rural. Vamos a empezar con la definición que está bajo la ley 14.392, que en el artículo 21 dice que todo predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporta la mayor parte del trabajo necesario, permite subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa. Este artículo lo vamos a ir analizando con tres consideraciones generales: con la consideración ambiente, con la consideración familia y con la consideración empresa. Entonces, bueno, en cuanto al ambiente, como dice ahí la diapositiva, la superficie va a estar condicionada por aspectos agroeconómicos, porque son esos aspectos van a definirnos la calidad del suelo y por lo tanto su capacidad productiva. Ustedes saben que nosotros los suelos como ingenieros debemos considerarlos como unidades productivas y bueno, y su capacidad de uso va a estar determinada por aspectos de su estructura, de su textura, en cuanto al suelo. También tenemos que tener en cuenta con respecto al ambiente cuál es el clima de la zona sobre la que estemos trabajando para determinar esta unidad económica, el relieve, la topografía, bueno, la aptitud económica, como dijimos recién, y va a tener que estar también vinculado a la producción zonal que hay en el lugar donde nosotros querramos establecer este concepto, que desde ya, bueno, queda claro con lo que les estoy diciendo, que no va a ser una unidad económica, no va a ser lo mismo en el norte del país, en el centro, en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte, porque tiene que ver fundamentalmente con qué nos puede brindar el suelo, el entorno agroecológico donde estemos produciendo. Por supuesto también la distancia a los mercados, porque también eso va a tener que ver con los costos, digamos, del establecimiento. Y bueno, todo lo que condicione, en definitiva, el resultado económico y la rentabilidad empresarial que nos brinde el ambiente. Por el lado de la familia, lo que define la ley que recién veíamos es que en la unidad económica la mayor parte de la mano de obra la aporta la familia como trabajadora, digamos. Entonces, bueno, es lo mínimo que le pedimos a esa unidad económica que cubra como costos y que el aportante de trabajo sea este concepto de familia. Quizás este concepto está un poquito desactualizado, porque bueno, como vieron es un concepto que se elaboró hace mucho tiempo, donde la familia agropecuaria era la que fundamentalmente trabajaba en la empresa. Quizás hoy eso no es así, pero está basado en esa premisa. Y por el lado de la empresa, lo que pretende cubrir esta superficie de unidad económica agropecuaria es que la empresa pueda tener una evolución, que cubra, digamos, los costos y que tenga una posibilidad o un excedente, digamos, para reinvertir y poder seguir adelante con la empresa.
Desde el punto de vista legal, tenemos, vamos desde lo lo superior a lo inferior. El Código Civil y Comercial la trata en el artículo 228 de el año 2015, ¿no? Sí. Después el Código Rural de la provincia de Buenos Aires, en el decreto ley 10.081/83, trata sobre la unidad económica en el título 2, capítulo único, artículos del 43 al 46. Y está amparado por su decreto reglamentario, que es el 1573/83. Y después, dentro de la Dirección de Bioeconomía y Desarrollo Rural del Ministerio de Agroindustria, la disposición 1 del 2017. El Código Civil y Comercial a nivel nacional y como paraguas legal, luego todos los códigos rurales de cada una de las provincias, porque la unidad económica es una ley o está en el Código Rural de cada una de las provincias, es una ley provincial. Y después, a su vez, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, la disposición esta del 2017 pertenece a la Dirección de Bioeconomía. Sí, acá para ampliar un poquito los aspectos legales, ¿en qué basa la unidad económica? Claro, el Código Civil lo que dice es que no pueden dividirse los bienes, en el artículo que figura ahí en el 228, dice que no pueden dividirse los bienes de tal manera que se conviertan en antieconómicos su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales. Entonces, nosotros no podemos, hablando de un predio rural, subdividirlo de manera tal que las porciones resultantes de esa subdivisión resulten antieconómicas para el desarrollo de la empresa. Entonces, ese es el concepto fundamental que nos define el Código Civil en el artículo 228, que, como dijo Patricia, luego los códigos rurales de cada provincia definen con sus particularidades, para cada provincia tendrá su reglamentación y su tratamiento, hasta llegar a lo más acotado, a lo más concreto, que en este caso vamos a hablar nosotros como ejemplo la provincia de Buenos Aires. Exacto, que la disposición 1/2017 es específicamente de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, bueno, si bien se puede, esto es importante y lo destacamos porque siendo ingenieros agrónomos matriculados, la determinación de la unidad económica es una de las incumbencias. Los únicos habilitados para suscribir los estudios agroeconómicos son los ingenieros agrónomos, de acuerdo a la nueva ley 15.032 que se creó en el año 2018 del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires. Esto es importante porque lo queremos mencionar porque es una fuente de trabajo para ustedes, es una de las incumbencias de los agrónomos. Lo que vamos a ver después son dos métodos, ¿no? El método del ingeniero Fernández y el método del ingeniero Fulón. Sí. Bueno, el método del ingeniero Fernández, que es el que se considera oficialmente el método para la determinación de la unidad económica, es decir, que si en algún momento les toca participar de algún estudio agroeconómico que tienen que determinar la unidad económica de un determinado predio, tienen que usar este método porque es el que oficialmente se utiliza. Es un método que es fundamentalmente gráfico, y que, como ven ahí en la diapositiva, tiene una línea, una función lineal que representa los ingresos del establecimiento y una curva de forma parabólica de costos
que se realiza, se traza. Ustedes pueden después ver en el apunte toda la metodología matemática de cómo se llega a esa parábola de costos, pero lo importante es que sepan que esa parábola se grafica a partir de establecimientos de la media zonal del lugar donde ustedes tengan que hacer la determinación. Y entonces, ¿cómo determinamos la unidad económica? Ahí en la intersección, como se ve en el gráfico, entre la línea, la función lineal que representa los ingresos, y el punto donde se intersecta con la parábola de los costos. Entonces, nosotros estaríamos determinando la unidad económica agropecuaria en la superficie, aquella superficie en la cual se igualan los ingresos y los costos. Perfecto. El método de Foulon, que creo que es de un año posterior o 2 años posteriores, considera que la base para determinar la unidad económica agraria es el nivel de vida. Entonces, acá lo que agrega Foulon en realidad es el nivel de vida. Y la diferencia con el otro método es que trabaja ambas, los ingresos y los costos, como rectas. Pero en este caso, esta es la recta de costos y esta es la recta de costos más consumo familiar. ¿Dónde encontramos la unidad económica? En el punto en el cual se cortan la recta de ingresos y, para Foulon, la recta de costos, incluido el nivel de vida. Y entonces bajamos y también tenemos la superficie de unidad económica. Hacia el lado derecho, las superficies mayores son unidades económicas, hacia el lado izquierdo ninguna de estas superficies está considerada como una unidad económica. Bien. Acá tenemos la comparación de los métodos. Sí. ¿Querés decir el de Sí. Fernández? Es más o menos... Sí, bueno, la comparación es, a ver, sí. Determinan ambos la intersección entre los ingresos y los costos. Comparativamente, lo que dijimos es, en el caso del ingeniero Fernández, considera la parábola de costos como una función parabólica, valga la redundancia. Lo que se cuestiona del método también es que la parábola, como ven ahí, es como que comienza o parte de cero, y nunca en una empresa tenemos un costo igual a cero, pero bueno, y en el caso del ingeniero Foulon, tenemos el tratamiento de los costos, es claro, funciones lineales, como ven ahí representado por la recta, y considera además de los costos fijos el nivel de vida familiar, como para que sea eso lo que le permita a la empresa seguir adelante. Pero esas son la única diferencia es cómo da el tratamiento de los costos uno y otro método y la resolución. En el caso del ingeniero Foulon, la resolución es puramente matemática. En el caso del ingeniero Fernández, se resuelve gráficamente, como dijimos antes. Sí, y ambos tienen sus críticas, como dijo Valeria. En el caso del ingeniero Fernández, que es el que está, es el que ustedes van a utilizar si van a hacer una subdivisión, no tiene en cuenta los costos fijos. La parábola empieza de cero. Y en el caso de Foulon, bueno, no una recta no es aplicable para una función de costos. En esta diapositiva vemos los dos métodos resueltos matemáticamente, porque el método del ingeniero Fernández, si bien se grafica, también se puede calcular. Y bueno, como está calculado, lo tienen en el apunte también, pero los dos basan el cálculo en lo que estamos explicando, ¿no?
en los egresos y los ingresos. Entonces, bueno, mediante estos cálculos nosotros obtuvimos la unidad económica agropecuaria para un establecimiento puntual de un momento dado con cierto nivel de costos y cierto nivel de ingresos, y por un método y por otro nos arrojó valores similares, no iguales, pero bueno, alrededor de 300 y pico de hectáreas. Exacto. Pero esto es simplemente para que ustedes vean que se pueden calcular los dos matemáticamente y que arrojan resultados similares. Uh-huh. Sin embargo, y esto es muy importante, la unidad económica es un concepto que cambia, es dinámico. Uh-huh. No puede determinarse de una vez y para siempre, es un concepto que va variando con el tiempo, con el espacio y con la tecnología. A pesar que la resolución 2017 todavía habla de valores o de unidades un poco desactualizadas, tengan en cuenta que el concepto es dinámico. Claro. Para de alguna explicar. forma, claro, graficar o traer, digamos, con un caso concreto esto de la dinámica del concepto, tenemos acá un resumen de un trabajo que se hizo hace bastante tiempo, pero es para explicar la dinámica del concepto, ¿no? Entonces es un trabajo hecho donde se analizó los umbrales de rentabilidad en empresas lecheras de la cuenca central santafesina. Fíjense, está acotado a una zona y se explica que el trabajo está en relación a esa zona, ¿no? de influencia. No es lo mismo si lo hubieran hecho para otro lugar. Entonces, lo que podemos contar básicamente son el objetivo y las conclusiones, ¿no? Y después, bueno, hay otra diapositiva de los materiales y métodos, pero básicamente el objetivo era calcular en términos económicos, por supuesto, los umbrales de rentabilidad y la modificación que se produce en dichos umbrales cuando se adopta una tecnología disponible, ¿no? Y como conclusión, obtuvieron que la adopción de tecnología disponible y probada reducía la unidad económica agropecuaria en sistemas predominantemente tamberos de la cuenca. Entonces, como se observó como tambos de menor escala podían resultar exitosos económicamente con ajustes tecnológicos. Una mayor tecnología, menor superficie de unidad económica. Sí, y en la próxima diapositiva que les decía Patricia, materiales y métodos, poco lo trajimos como para que vean que para poder hacer este análisis se trabajó con modelos, con todos conceptos que nosotros vamos viendo durante todo el curso. Se desarrollaron márgenes brutos, márgenes agropecuarios, se calcularon los márgenes, restaron gastos de estructura, se obtuvieron resultados operativos. Entonces, bueno, lo que queremos traer con esto es que ustedes se van a llevar todas estas herramientas, están llevando todas estas herramientas que les permitirían calcular la unidad económica agropecuaria. Como resultado, se obtuvieron los ingresos, costos y de cada modelo, se determinó la unidad económica agropecuaria y se analizaron las variaciones. Sí, esto lo tienen también en los apuntes, el trabajo completo, ¿no? Es para que ustedes tengan una idea. Por supuesto que de ese trabajo, si se hiciera hoy, quizás los resultados serían diferentes. Totalmente. A lo mejor totalmente opuestos, a lo mejor en la misma línea, pero depende de la dinámica de cómo se va comportando el fluir de los ingresos y de los costos. Exacto. Bueno, y ahora con respecto a esta resolución 1/2017 de la Dirección de Bioeconomía y Desarrollo Rural, se tocaron 4 puntos fundamentales, ¿no? Que ustedes también la tienen, está disponible en la bibliografía esta resolución,
Pero bueno, lo que hace básicamente, o 4 puntos, normaliza el proceso de subdivisión. ¿Por qué? Porque hay anexos, que ahora vamos a ir viendo, son 7 los anexos que serán utilizados para lograr una mayor previsibilidad y ajuste de las presentaciones a la hora de la determinación de la unidad económica y a la hora del pedido de subdivisión. También se obliga. Con respecto a este punto de la normalización, y el anexo más importante es el anexo número 4, que es el que dice cuál es el contenido básico del estudio agroeconómico que hay que realizar en el caso de tener que cumplimentar esa parte del proceso, que es donde vamos a estar involucrados como ingenieros, y para eso estamos explicando cómo se calcula la unidad económica agropecuaria. ¿Querés nombrarlos los anexos? El anexo sí, 1. el anexo 1 es la solicitud de subdivisión. Primero tenemos que presentar que vamos a querer subdividir el predio. Un anexo 2 con los requisitos a cumplir si es que no hace falta estudio agroeconómico, porque puede pasar que la subdivisión a tener en cuenta, a realizar, de la subdivisión surjan porciones del predio que son mayores. Claro, a lo que determina la ley, entonces no hay que hacer nada. En cambio, sí, si están por debajo en... 4 veces a los límites establecidos para cada sistema de producción. Claro, ahí hay que hacer el estudio agroeconómico. Bien, el anexo 3, que son los requisitos a cumplir, bueno, sin el estudio agroeconómico, ya lo dije, ¿no? El anexo 4, que es el contenido básico del estudio agroeconómico. El anexo 5, que es el cuadro de límites para cada sistema de producción. Y el anexo 6, que es el cuadro de límites para cada partido, porque está por partido. Y el último anexo, que es el 7, que es la indicación de relieves. Varios de esos anexos los vamos a ver en las próximas diapos, ¿no? También, bueno, a partir del 2018 se pide, hay un pago por tasa de servicios administrativos para la aprobación de esta subdivisión, que se presenta en Catastro en La Plata. Bueno, el estudio agroeconómico, que es obligatorio cuando las parcelas, como dijimos recién, las parcelas rurales resultantes del proyecto de subdivisión sean inferiores en 4 veces a los límites establecidos para cada sistema de producción, que eso está en uno de los anexos, la superficie mínima. Cada sistema de producción y cada partido. Y además un estudio de impacto ambiental, porque más allá del estudio agroeconómico, para obtener la autorización para subdividir con estudio agroeconómico se requiere una presentación de la declaración de impacto ambiental en el supuesto que las actividades a realizar en el predio a subdividir produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente. Hoy tenemos que tener en cuenta también todo esto para darle sustentabilidad a los sistemas productivos. Exacto. Sin dañar el medio ambiente. Sin dañar. O dañarlo lo menos posible. Sin dañar es muy difícil, ¿no? Entonces, en el anexo 1 está la solicitud de la subdivisión. Bueno, acá dice hacia quién va dirigido, quién suscribe, lo que pide, las parcelas, etc. El anexo 2 es los requisitos para la obtención de la subdivisión de inmuebles rurales destinados a la explotación agropecuaria, con estudio agroeconómico. Acá hay todo lo que se pide, todos los requisitos necesarios para poder llevar a cabo esta presentación. El anexo 4, porque el 3 es si no hay subdivisión, se presenta directamente el anexo 3. El anexo 4 es la información básica que debe contener el estudio agroeconómico, que fíjense que no es ni más ni menos que todos los títulos que ustedes cuando cursen el taller van a tener que completar en la carpeta del práctico, digamos. La descripción del inmueble, determinar la unidad económica y croquis del predio. En cuanto a la descripción del inmueble, todas las generalidades, características zonales, y después características particulares del predio. ¿Sí?
Y por último, la aptitud actual del predio y después todos los pasos para determinar la unidad económica. Sí, en el punto... En el punto... Acá lo había visto. Sí, en el punto 3. 2, que es la determinación. Y después el anexo 5, entonces, es el que cuenta las superficies mínimas conformes a cada sistema de producción. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos cultivos intensivos, hortícolas y frutícolas, la zona se la denomina A. Y la superficie mínima divisible son 25 hectáreas. Y así, por ejemplo, en el caso de agrícola, tenemos dos zonas, la zona B1 o la zona B2, que tiene que ver con características de producción. Entonces, la zona B1 evidentemente tiene tierras más ricas y tiene producciones que tienen tierras de mejor calidad. Entonces, la superficie mínima divisible es menor, es 70 hectáreas. En tanto, una zona agrícola B2 tiene como superficie mínima divisible 100 hectáreas. Y así vamos teniendo el sistema de producción, la zona con letras, que esto ustedes lo encuentran, si ustedes entran a Catastro, a Cartoarba, a www.cartoarba.com, van a encontrar justamente esta zonificación en lo que es rural. A, B1, B2. Claro, si nos vamos a la zona semiárida, por ejemplo, fíjense que a medida que nos vamos hacia zonas agroecológicamente hablando menos productivas, la unidad económica aumenta. En la zona semiárida tenemos una zonificación F1 y F2, donde la unidad económica alcanza valores de 1000 hectáreas. Claro. Entonces, bueno, por eso es un concepto que está íntimamente relacionado con todo lo que es el ambiente, desde lo que hablamos al principio, el relieve, el clima, la capacidad de uso de los suelos, etc. Y por último, en el anexo 6 indica, en este caso, partido por partido de la provincia de Buenos Aires, porque estamos en la resolución de la provincia de Buenos Aires, para cada uno de los sistemas de producción que definió el anexo previo, el anexo 5, y para cada zona, subdivisión dentro de cada sistema de producción, y cada partido, fíjense que está en cada partido indicado cuáles son los sistemas productivos contenidos. Exacto. Y sobre los cuales se puede trabajar con unidad económica de cada sistema. ¿Sí? Por ejemplo, Deró. Vamos a tomar Deró. Claro, ¿qué tiene Deró? Deró tiene 3 cruces. Claro, Deró tiene una zonificación B2 del sistema agrícola, una zonificación para el sistema productivo de invernada y de cría. Entonces, bueno, va a estar contenido el partido de Deró en unidades dentro de esos 3 sistemas productivos, va a tener límite de superficie por encima del cual son unidades económicas, por debajo del cual, con las salvedades que dijimos, habrá que determinar mediante un estudio agroeconómico la factibilidad de esa subdivisión. Exacto. Evidentemente hay partidos que tienen 3 zonificaciones, y en tanto hay otros partidos como Escobar, por ejemplo, que desde la parte agropecuaria solamente tiene hortícola, frutícola y cultivos intensivos, lo mismo que Esteban Echeverría, o lo mismo que Seiza, o lo mismo que Florencio Varela. En esos partidos específicamente, la unidad económica mínima es de 25 hectáreas, porque la actividad representativa más importante de ese partido es la que se consigna con una cruz. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos la próxima. Y nos vemos en el próximo video.